Buenas tardes, amables oyentes, sean todos muy bienvenidos a esta edición de viernes de su programa Nuevas Voces de Radio Agricultura. Reciban un cordial saludo de todo el equipo que hace posible Nuevas Voces, Romina, Beto, Marcelo y Guillermo, y quien les habla, Juan Lagos, que estaré aquí en reemplazo del gran Tomás Bengolea, que está iniciando sus merecidísimas vacaciones, ya está ahí de viaje hacia el viejo continente. Pasamos a saludar de inmediato a nuestro panel desde Concepción. Saludamos a la gran Paz Charpentier, directora ejecutiva de Fundación Nuevas Voces. ¿Cómo estás, Paz? Muy bien, estimado Juan, feliz de compartir nuevamente el panel en este día viernes, ya 19 de enero, no puedo creerlo, pero pasa muy rápido el tiempo, así que les mando un abrazo a quienes nos escuchan y por supuesto muy especialmente a quienes nos escuchan desde mi región, la región del Biobío. Así es, también saludamos al senador Luciano Cruzcoque. ¿Cómo está, senador? Muy bien, Juan. Paz, ¿ustedes? ¿Todo bien? Mucho calor. Sí, así es, está dura la cosa aquí en Santiago. Entremos en materia. Y vamos al tema de las pensiones. Fíjate que está ya en discusión este tema en el Congreso luego de su aprobación en general, ¿no es cierto?, en la Comisión del Trabajo. Y algo que me sorprende ha sido el discurso que ha tomado el gobierno, que en lugar de ser un discurso pro pensiones de todos los chilenos, que es algo, creo yo, que es una decisión transversal de todos nosotros, se les ha ocurrido entrar en contra de las administradoras de fondos de pensiones. Y para muestra un botón, esto es un tuit de la ministra del Trabajo, Yanet Jara, respondiendo a una entrevista de Paula Yasigi, ¿no es cierto?, que es la... Paulina Yasigi. Paulina Yasigi. Sí. Dice la ministra, las AFP buscan perpetuar su negocio rentable para ellos, pero que entrega pensiones de hambre. La principal solidaridad que debemos tener es la empatía, y al parecer a esta industria le falta. Nos estamos dando cuenta que al final, para el gobierno, las pensiones no son la prioridad. Y al final la prioridad, la agenda que está en el gobierno es atacar a la administradora de fondos de pensiones, ¿no, Paz Charpentier? Bueno, esa es una primera aproximación, porque uno dice, bueno, entonces, ¿este gobierno efectivamente quiere o no mejorar las pensiones o quiere destruir el sistema de capitalización individual? Y parece que la respuesta es más cercana a esta segunda opción, única y exclusivamente destruir el sistema de capitalización individual, porque si quisieran efectivamente mejorar las pensiones, no es necesaria acudir a ese 3% de cotizaciones adicionales que piensan destinar a un fondo común, sino que se dedicarían más bien a resolver cómo aumentar la pensión garantizada, la pensión garantizada universal. Y fíjate que yo quiero ponerlo además en otro contexto. Hace algunos días un amigo, Patrick Poblete, del Instituto República, acuñó un concepto que me parece importante que nosotros posicionemos en la esfera pública, que tiene que ver con la generación boicoteada, a la que yo le agregaría, estimado Juan, la generación autoboicoteada. Porque resulta que nuestra generación, la generación que está alrededor de los 30 años, está sufriendo las consecuencias de las malas reformas aprobadas durante los últimos años y que están destruyendo los años dorados de Chile, y que están viendo y que estamos nosotros sufriendo los primeros efectos. Porque si uno lo piensa, ve en materia de educación, se trata de nuestra generación, una generación que ya no puede elegir libremente la educación de sus hijos. Si vamos a empleo, estamos en una plena crisis o en una emergencia de empleo, como la ha acuñado el economista Bravo de encuestas UC, en donde ha señalado recientemente en un estudio que Chile resulta que tiene una tasa de ocupación laboral similar a la que teníamos en el año 2010. O sea, hemos retrocedido 13 años en esta materia, y eso se nota en las remuneraciones de nuestra generación, se nota en los años de instrucción que hemos tenido como generación, y sin embargo eso no ha tenido un correlato en las oportunidades que se presentan en nuestro país. En tema de vivienda lo mismo, hablar de vivienda hoy día, de adquirir una vivienda o cumplir el sueño de la casa propia, para mi generación es prácticamente un sueño inalcanzable, casi irracional a esta altura, en virtud, o si uno tiene presente el contexto económico, político y social de Chile, y se suma a esto otro, ¿cierto?, de una generación que además va a estar condenada a tener malas pensiones en virtud de esta mala reforma que está promoviendo el gobierno de Boric, y que va a recaer sobre los hombros nada más ni nada menos que de esta generación autoboicoteada. Es decir, el panorama se ve bastante oscuro, y la verdad es que yo quiero hacer aquí un llamado a nuestra generación a que ya
cortemos el cuento. Es decir, está bien ser personas que nos preocupamos por las pensiones miserables, ¿verdad?, de los que hoy están jubilados, pero la verdad es que la mejor forma de resolver este problema no es desvestir a un santo para vestir a otro, sino que plantear una solución que sea sostenible en el tiempo y que no condene a nuestra generación, además en el futuro, a tener malas pensiones, estimado Juan. Así es, senador Cruzco, ¿qué opinión le merece en este tuit de la ministra Jara? Primero, no me sorprende, pero me parece que hay algo de hipocresía y algo de desenfado en este tuit, sobre todo viniendo de alguien que corrió a reunirse en varias ocasiones con la industria que está criticando, con las AFP, a la casa de un lobista como Pablo Salaquet. Hay que saber a solicitud de quién, pero entiendo que probablemente este tuit obedece porque ella hoy día está tratando a toda costa de separar su responsabilidad respecto de reuniones que eventualmente pueden haber sido solicitadas precisamente por el ministerio para reunirse con la industria en la casa de un lobista. Asunto que siempre criticó el Partido Comunista, ¿verdad? Claro. Entonces, claro, hoy día probablemente esto responde a la necesidad de tratar de decir, mire, yo no he tenido nada que ver, pero tú no puedes, por una parte, tratar de tener una actitud acompasada, ¿verdad?, sobria, discreta en las comisiones, en el Congreso, porque eso es lo que ya hace permanentemente, tiene esta actitud de activista en las redes sociales, de activista en las reuniones que arman con el gobierno, donde van, entre otras, personas que son afines al gobierno, afines a la CUT, con quien ella tiene mucha relación. La CUT se gana fondos permanentemente en el Ministerio del Trabajo. De ahí proviene ella y su amistad con la CUT, y yo lo pude comprobar también presidiendo trabajo en el Senado el año pasado, y gobierna sobre la base de los eslogans que la CUT pone encima, o los adherentes de este tipo de coordinadoras que le llaman, porque para cada una de las causas crean una coordinadora y generalmente son las mismas personas las que concurren a la Comisión del Trabajo o al Congreso, con un eslogan distinto, a veces una polera distinta que dice no más 40 horas, cierre del comercio, no más AFP. Son generalmente las mismas personas las que componen esas coordinadoras. Entonces, que una persona que va a reunirse con las AFP en la casa de Pablo Salaquet, que es ministra de gobierno, que no informa, esto no se sube a ley de lobby, ¿verdad?, reaccione con un eslogan contra las AFP, como si las AFP en sí mismas fueran el problema, siendo que, claro, que las lagunas previsionales, la falta de cotización y un proyecto de pensiones que no aumenta las pensiones. Si mira usted que el informe de Paula Benavides y Rodrigo Vergara y Ugarte, entre otros, que leyó Cristóbal Uneus en la Comisión de Trabajo, señala que el 6% rinde mejor en cuentas individuales a todo evento, ¿verdad? Entonces lo que el gobierno quiere es que nosotros financiemos a costa de las pensiones del futuro, particularmente lo que decía Paz, ustedes que están en la generación de los 30 años, ¿verdad?, le financien a personas que están en tasas de reemplazo con mejores tasas de reemplazo, por sobre el 100%, incluso en los deciles más bajos o en los quintiles más bajos, al gobierno su popularidad, ¿verdad?, a costa de pensiones más bajas hacia el futuro. O sea, están presentando un pésimo proyecto de pensiones. Pero lo que llama la atención acá es la desfachatez, la hipocresía y la falta de autocrítica, que cuando se corre a la casa de un lobista, ¿verdad?, a reunirse con una industria, no se puede salir al día siguiente criticándolos en Twitter. Exactamente, este activismo áspero que nosotros vemos en la ministra Jara no es una actitud digna ni de su cargo ni de tampoco en un cheese and wine, así que es muy complicado pensar que así la ministra Jara se comportaba en esos momentos. Pacha Arpentier, fíjate que tú tocaste un tema muy importante y que es el vínculo estrechísimo que hay entre una reforma de pensiones, que es muy necesaria en Chile, pero que vaya en el camino de aumentar las pensiones, pero también con el empleo, es decir, no van a haber buenas pensiones sin el empleo. Así que te pido que si puedes ahondar un poquito más en el vínculo que hay entre la reforma de pensiones y el empleo. Fíjate que
es súper interesante el estudio que ha realizado el economista Bravo de la Universidad Católica, porque además de señalarnos que hemos retrocedido 13 años en materia de tasa de ocupación en Chile y que todavía no recuperamos los niveles previos al 2019 porque faltan aproximadamente 339.000 empleos para recién volver a los índices pre-Revolución de Octubre, pre-pandemia, y resulta que la respuesta del gobierno, Juan, es este gabinete ad hoc, que es bastante vergonzoso, porque uno dice, bueno, uno esperaba una iniciativa seria, es decir, que se convocara a expertos, que se convocara a liderazgos políticos de distintos sectores, a asociaciones gremiales, pero resulta que este gabinete ad hoc, gabinete pro crecimiento, pro empleo, está integrado por exactamente los mismos ministros de este gabinete que están llevando adelante malas reformas. Entonces es bastante ridículo, no alcanza a ser ni siquiera una buena performance, porque no es más que lo que habitualmente ha hecho el Frente Amplio y el Partido Comunista, que es esta idea de crear una comisión para manifestar al final del día que no quieren realmente hacerse cargo del problema, porque de otro modo harían las cosas distintas. La verdad es que es efectivo que además esta mala reforma es claro que el gobierno no ha realizado ningún tipo de evaluación de impacto de esta política pública a la luz y teniendo presente esta crisis o esta emergencia en materia de empleo. En Chile tenemos actualmente más de 900.000 personas desempleadas, oficialmente, extraoficialmente se estima que podrían superar el 1.000.000 de personas, y entonces uno no logra comprender por qué entonces la reforma previsional del gobierno, además de ser un aumento de impuesto al final para los trabajadores, no considera distinciones, por ejemplo, o el impacto que puede tener el aumento de las cotizaciones previsionales de los trabajadores en empresas de pequeño tamaño o de mediano tamaño en Chile, con la precariedad que existe en materia de empleo. Y un último dato que a mí me parece fatal, que es que fíjense que los empleos asalariados que se crearon durante el año 2023, 2/3 corresponden a empleos del sector público. O sea, aquí hay claramente una contracción del sistema privado y por lo tanto sumarle además a esta reforma que no efectúa distinciones en materia de cotizaciones en virtud de, por ejemplo, el tamaño de las empresas, además de ser malo para los trabajadores en términos de sus cotizaciones y más bien sus pensiones futuras, también es muy malo para el mercado laboral en plena crisis y que no se está tomando en consideración, estimado Juan. Así es. Yo creo que uno de los grandes problemas de esta reforma es que, en primer lugar, ignora el consenso técnico, que ya lo ha dicho en reiteradas comisiones, de que el punto de una reforma de pensiones tiene que aumentar la edad de cotización para las nuevas generaciones y además aumentar las cotizaciones, el porcentaje de las cotizaciones individuales, y además atenta contra el consenso social de que una inmensa mayoría de los chilenos quiere que toda la plata que sea sacada de sus sueldos vaya a sus cuentas individuales. Entonces, por eso yo le quiero preguntar, senador, ¿de qué forma uno ve el futuro dentro del Congreso con una reforma que está tan alejada tanto del consenso técnico como del consenso social? Bueno, yo creo que tú aciertas cuando dices que está alejada del consenso social. La última encuesta Criteria señala que un 73% de las personas consultadas de si esa plata tiene que ir a su cuenta individual o tiene que ir a un fondo común, dice que vaya al 50 individual, a su cuenta individual, ¿verdad? O sea, es un 73% de la población. Porque no hay confianza de que el Estado pueda administrar cómo administra el registro civil, cómo administra el COMPIN, pueda administrar 11,5 millones de cuentas de pensiones. Uno podrá tener algunas críticas con las AFP, pero este gobierno lo que quiere es sencillamente destruirlas para decir, mire, terminamos con las AFP. Y el problema, más que las AFP, ha sido las lagunas previsionales, la falta de cotización, los problemas del mercado del trabajo, y en eso hubo posiciones de Guillermo Larraín, que fue muy clara, dijo, vamos a dividir la industria, ¿para qué? Eso no va a producir ningún beneficio, ni siquiera en el margen, ¿verdad? Se puede eventualmente hacer, pero no se mejoran las pensiones, y ese es el problema que hay. David Bravo dice, mire, los supuestos incluso sobre los cuales la misma Comisión Vergara-Benavides señala que las cuentas individuales igual son mejores para aumentar las pensiones, los supuestos están malos, porque no consideran los años, los meses cero de cotización, claro, ¿verdad? Entonces, eso significa que las tasas de reemplazo, que han mejorado crecientemente gracias precisamente a la PGU del gobierno de Piñera, que le puso 206.000 pesos al 90% del grupo más vulnerable que no tenía cotización. La pensión autofinanciada alcanzaba en esos grupos al 17%, claro, con
la pensión de PGU estaba cerca del 70%. Entonces nosotros podemos progresivamente mejorar la PGU. Y aquí es parte de las propuestas que nosotros hemos hecho. Liguemos la PGU a los 213, 214 mil pesos, que es la línea de pobreza. Vamos creciendo en ello, ¿verdad? Y vamos poniendo incentivos para que la productividad del país, para que la tasa de empleo formal, ¿verdad? Que también se puede medir, y esto lo ha propuesto Salvador Valdés, tenga una incidencia en el aumento también de los puntos de cotización, porque no nos olvidemos que acá se dice, mire, esto lo paga el empleador, sí, pero repercute, como lo dijo el presidente Boric cuando era diputado, en los sueldos de los trabajadores directamente. Y repercute también en que el mercado laboral finalmente va a tender mucho más a la informalidad, porque una persona que le dice, mire, yo le voy a pagar bruto tanto, pero le tengo que descontar. Le tengo que descontar la parte previsional, le voy a decir, mire, no me descuente nada, no me cotice y vámonos en negro. Claro, eso es lo que va a pasar. Entonces, lo dice Guillermo Larraín, lo dice Bravo, lo dice Rodrigo Vergara, lo dicen todos los expertos en pensiones, que este proyecto no está apuntando no está rascando donde pica, ¿verdad? Entonces es un mal proyecto. ¿Y por qué es un mal proyecto? Porque no suben las pensiones finalmente. Pero claro, la ministra Jara lo que quiere es decir, terminamos con las AFP. No las arreglamos, no las mejoramos, no cambiamos el sistema de pensiones. No, terminamos con ello. Y resulta que la única política que ha demostrado efectividad, aparte del pilar solidario de Bachelet, pero era muy poco vigoroso, ¿verdad?, fue la PGU. Hay que fortalecer la PGU por la vía de impuestos generales, y como dijo Vidal, impuestos generales, mejoramiento de la PGU, 6% cuentas individuales, que es donde rinde. Si no, lo que vamos a estar haciendo es traspasar plata de las futuras generaciones, ustedes principalmente, a algunos nuevos que ya están principalmente cubiertos por la PGU. Entonces, acá hay un cierto tenor ideológico que es el que le impide al gobierno presentar un proyecto racional, razonable, y que tenga eco en la ciudadanía, para que ese 73% que dice vaya a mi cuenta individual diga, mire, tal vez la fórmula del gobierno me conviene, pero claramente no conviene. Así es, estamos con Paz Charpentier y Luciano Cruzcoque en esta edición de viernes de Nuevas Voces. Vamos a una breve pausa comercial, no se despegue de nuestra sintonía. Está aquí en Nuevas Voces de Radio Agricultura, y no podemos empezar este segundo bloque sin saludar a quienes hacen posible este programa. Posgrado de la Universidad San Sebastián cuenta con más de 100 programas en diversas áreas del conocimiento. Más de 14.000 egresados han preferido sus magíster, diplomados, postítulos y especialidades. Conoce más en posgrados.uss.cl. En Enel buscamos cuidarte y que tu servicio eléctrico sea continuo y de calidad. Por eso, si sabes de un hurto de cables que haya generado corte de electricidad en tu barrio, puedes denunciarlo de manera anónima al 600-696-0000. Ayúdanos a evitar esta práctica ilegal y a mantenernos seguros en él. En AFP Capital queremos ser tu AFP. Con nuestro video atención podrás conectarte con un ejecutivo, estés donde estés. Y Salud para Chile también. 1 de cada 3 personas que fallecen en nuestro país estaban en alguna lista de espera. Exigimos a las autoridades que se resuelva de una vez por todas la grave crisis de salud en Chile, tanto del sistema estatal como del sistema de financiamiento privado, ya que de no hacerlo bien y rápido colapsará el sistema completo, poniendo en riesgo la salud y la vida de todos los chilenos. Firma hoy en www.saludparachile.cl. Otra de las ministras que ha estado bastante cuestionada, Paz y Luciano, ha sido la ministra Maysa Rojas, que ha tenido polémicas bastante graves, una asociada, como no, podía ser de otra forma, con el caso Lobby, ¿no es cierto?, en la casa de Pablo Salaquet, respondiendo de manera bastante insólita, diciéndonos que no tenía idea que Pablo Salaquet era lobista. Y junto con ello también ha existido también una polémica bastante preocupante en cuanto a sus declaraciones sobre que la instalación de un gran proyecto minero no era prioridad para ella. Paz Charpentier, ¿cómo ves tú que las prioridades de la ministra del Medio Ambiente no estén en línea con las prioridades de
de todos los chilenos, en realidad, que es tener más trabajo, más empleo, más progreso. Eso. Sí, porque uno debe decir con las prioridades del gobierno, pero la verdad es que la emergencia que tenemos en empleo, de reactivación económica, de mayor oportunidades, es efectivo, es un interés de todos los chilenos. Bueno, y no solo eso, sino esta actitud habitual que me parece bastante reprochable de esta ministra, de cierta displicencia con lo que no esté vinculado con la ciencia. En algún momento dijo sin ninguna vergüenza, digamos, que no tenía ningún tipo de noción acerca de que el señor Salaquet era lobista, de circunstancias que es ministra. Esto es algo así bastante coherente con algunos grupos ambientalistas, entre comillas, ¿verdad?, que miran con distancia la política, y también algunos miembros de la academia que la miran con distancia y con cierto desprecio en circunstancias que es súper positiva la vinculación entre la política y la academia, ¿verdad?, porque debiéramos, las personas que están vinculadas a la academia, llevar aquellas investigaciones, los resultados positivos, propuestas desde la academia a políticas públicas en Chile que logren mejorar la calidad de vida de todos los chilenos. Eso es el primer punto. Y el segundo punto que me gustaría destacar, que es bastante lamentable, más allá de la legalidad o ilegalidad de estas reuniones llevadas a cabo en la casa del señor Salaquet, tiene que ver con haber levantado un manto de oscuridad respecto del debate a ciertos temas regulatorios que son importantes para el desarrollo económico de nuestro país. Por ejemplo, a mí me interesa muchísimo el tema de la ley Lafkenche, que creo haberlo mencionado aquí, pero es una ley que permite la asignación preferente de administración preferente por parte de ciertas comunidades o asociaciones de comunidades indígenas del borde costero para pueblos indígenas, que se llama. Y resulta que esta norma, por ejemplo, ha producido una serie de consecuencias negativas, efectos en materia económica, también efectos desde la perspectiva de la conflictividad entre chilenos y también desde la perspectiva de la seguridad. Esta norma lleva 16 años, Juan Lagos, vigente en nuestro país, ha producido una serie de problemas y resulta que instancias como esta, en donde se reúnen liderazgos ejecutivos vinculados a la industria de la pesca y la acuicultura, con ministros que al final del día no registran por ley de lobby, y tampoco la reunión, los asistentes y los temas tratados, bueno, levantan un manto de duda y lo que hacen es evitar o postergar la discusión o rediscusión de materias regulatorias urgentes como esta. Entonces, esos son los efectos prácticos. Quizás hasta cuándo vamos a mantener vigente e intacta la ley Lafkenche, por ejemplo, entre otras normas, ¿verdad? Porque hay una serie de la ley de pesca, etcétera, que deben ser discutidas nuevamente a la luz de la opinión pública vigente, digamos, con todo lo que ha pasado recientemente en Chile, con ocasión, por ejemplo, del proceso constituyente. Y bueno, vamos a tener entonces que patear esta discusión para más adelante por haber sembrado, o más bien levantado, este manto de duda y oscuridad por la ignorancia de una ministra que además mira con displicencia la propia acción política desde su mirada, entre comillas, académica. Bueno, me parece lamentable, Juan Lagos. Bueno, al igual que en el primer bloque, senador, estamos viendo otro caso donde el activismo le está ganando a la responsabilidad propia de un ministerio. ¿Cómo ve estos últimos días de la ministra Maisa Rojas? Bueno, yo creo que es propio de quienes vienen de la academia, que son activistas de una causa, que reciben además los aplausos propios de quienes defienden esas causas, pero que no han estado del lado del mostrador en donde hay que sacar adelante cosas, sacar adelante proyectos, administrar, tener experiencia en la administración pública también, no solo la privada, porque tampoco han sido empresarios o emprendedores siquiera. Jamás han pagado PPM, jamás han pagado IVA, jamás han ido a un banco a renegociar un crédito para pagarle a los trabajadores. No lo han hecho. Y tampoco tenían experiencia en la administración pública, porque hay gente muy buena también en la administración pública. No podemos meter en el mismo saco a todos, ¿verdad? Así es. Hay ñoquis como en Argentina, claro, pero también hay gente buena y que tiene experiencia. Y ve tú que cuando, por ejemplo, se pone en manos de una negociación a personas con experiencia como Máximo Pacheco, sacan proyectos adelante. Uno puede tener cierta consideración al respecto del trato que hizo Codelco con SQM, pero sin duda que era una salida pragmática, legal, por lo demás. No sé si la ideal, porque por mí que hubiera habido alguna licitación,
Pero efectivamente eso permitió sacar cosas adelante. ¿Por qué? Porque hay una persona que tiene experiencia en ambos mundos, ¿verdad? En el mundo gubernamental, en el mundo de la empresa, y dice, mira, acá esto es manera de allegarle recursos al fisco. Pero la ministra Rojas, recordemos, a través del subsecretario, cuando estaba tratando el proyecto SBAP, que es el servicio de áreas protegidas, ¿verdad? Prácticamente por decreto, ¿verdad? De manera administrativa, quiso prohibir la actividad acuícola en zonas de reserva y protegida, y lo hizo a través de un acto administrativo del subsecretario. Es decir, se tiró, y esto le costó obviamente que es Fidel Espinosa, que es representante de los lagos, y toda la gente donde hay salmonera, en Aysén, en los lagos, dijeron, oye, córtela, si esto es lo que da trabajo acá. En esto se emplea a la gente, esto es lo que le da divisas al sur de Chile, ¿verdad? Salvo la agroindustria, ¿verdad? La actividad acuícola y salmonera es la que alimenta principalmente el sur de Chile. Pero eso a la ministra Rojas no le importa, porque dentro de su gueto de conservacionistas, etcétera, del mundo de la academia, ella recibe aplausos por ser una figura equivalente a quién sabe qué activista, ¿verdad? Pero que les gusta esto de oponerse, que creen en el decrecimiento. Si veámoslo, estuvo esto muy presente. No necesitamos grandes mineras, no necesitamos salmoneras, no necesitamos proyectos de mineras no metálicas, y más encima con una ignorancia que realmente a mí me sorprende de una persona que tiene un doctorado. Cuando se le preguntó por el TPP-11, que también el grupo de personas que estaba alrededor de este gobierno decía que el TPP-11, que nos abre un mercado pero increíble al que quiere entrar a Inglaterra, pero no puede porque es transpacífico, ¿verdad? Decía, ¿qué son las side letters? Preguntaba. ¿No? Y pregunta, mire, el señor Salaquet no sabía que era lobista. Entonces, a mí son cosas que me sorprende cómo se meten activistas que en lugar de tratar de sacar el país adelante, de que el país prospere con justicia, con todo lo que uno desea y quiere, porque ese es el arte de gobernar, mete activistas que se ven finalmente enfrascados en su propia ineficiencia y su inoperancia. Y eso es lo que está pasando no solamente con la ministra Rojas, ¿verdad?, sino con varios ministros. Exactamente, estamos viendo claramente un problema de personas que piensan que con el activismo basta, que con este activismo ya es suficiente. Y creo que ya han habido claras muestras de que no es así. Y creo que el caso más palmario es obviamente el de la ministra Maysa Rojas. Paz Charpentier, fíjate que en La Tercera salió hoy, ¿no es cierto?, que la ministra Carolina Toá le manda un salvavidas bastante de plomo a la pobre Maysa Rojas cuando dice, bueno, si no tuviera la confianza del presidente no estaría en el cargo. Es decir, eso es un respaldo bastante frío. No sé qué opinas tú. Bueno, resulta curioso que el presidente persevere en otorgar respaldo a personas y a ministros que derechamente no han llevado adelante una buena gestión. Por señalar algunos, el ministro Montes, ¿verdad?, que de hecho ha gozado de, entre comillas, un espaldarazo durante los últimos días por parte del presidente Boric. La ministra de Salud, que sabemos que no ha gestionado adecuadamente la crisis en relación al sistema privado de salud, y hace algunos días se publicó el dramático y triste número de las 44.000 personas que murieron esperando una atención en las listas de espera durante el año 2022. También en materia de educación, también conocimos un número que es dramático y que también duele, que es que durante el año 2023 50.000 niños desertaron, se desvincularon del sistema escolar. La ministra Carolina Toá, existe una crisis de inseguridad, los homicidios están desbordados en la región metropolitana. Hubo unos cuantos, el día de ayer en Concepción asesinaron durante la mañana de un disparo en la cabeza a un joven de 24 años en un sector residencial universitario en mi región. Y bueno, y los ministros continúan gozando de la, entre comillas, confianza del presidente de la República. Entonces esa especie de aval, la verdad es que no dice nada, estimado Juan Lagos, porque no tiene ninguna profundidad en los resultados que han tenido estos ministros y por supuesto este gobierno tampoco. En los últimos 2 minutos que nos quedan en este bloque, senador Cruzcoque, obviamente estamos viendo una mala praxis por parte de varios ministros. ¿Usted cree que se justifica algún cambio de gabinete próximamente por parte del gobierno para generar un cuarto tiempo? Porque yo ya no sé en cuántos tiempos ya vamos en este gobierno, lamentablemente. El problema de los cambios de gabinete, de Juan, es que
si no hay voluntad de cambio de timón político, de cambio de dirección, y la verdad que vamos a reemplazar al cupo del Partido Comunista por un cupo del Frente Amplio y vamos a hacer un enroque con algún ministerio, no tiene mucho sentido. Yo creo que acá hay personas serias del socialismo democrático. Se podrá criticar mucho a la ministra Toá porque realmente que está con un fierro caliente en la mano, que es el tema seguridad, ¿verdad? Pero la diferencia que uno nota cuando van a exponer ministros del socialismo democrático, de la antigua concertación, con experiencia administrativa, más allá de las soluciones que puedan proponer, que uno puede estar o no de acuerdo, con respecto a estos personajes que no tienen ninguna capacidad de diálogo, de entendimiento, de generar buenos proyectos, ninguna capacidad política también de llegar a acuerdos, ¿verdad? Porque tampoco se sienten suficientemente empoderados, porque están esperando que alguien más les dé la instrucción, porque no se empoderan como autoridades y como ministros que son, ¿verdad? Da lo mismo un cambio de gabinete. Puede haberlo como puede no haberlo. Claro. Es la decisión política del presidente de la República que debió haber tomado después del batacazo que significó el 62% y la constitución que ellos quisieron aprobar, que era un desastre y que tratan de meter parceladamente en distintos proyectitos como este que hemos conversado acá de pensiones, ¿verdad? No tiene ningún sentido si que el presidente no toma la decisión de aliarse con los que saben, con los que entienden, con los que pueden, con los que han demostrado algo, que es la gente del socialismo democrático, y se deshace del lastre que significa el Frente Amplio y el Partido Comunista para su gestión. Así es. Porque para él, ellos son finalmente los que le impiden poder gobernar de mejor manera. Así es, no basta con los cambios de nombre, también tiene que haber un cambio en las políticas y en la actitud de parte del gobierno si de verdad quieren enmendar su rumbo. Vamos a una brevísima pausa para continuar, ¿no es cierto?, con nuestro último bloque. No se despeguen de nuestra sintonía, volvemos de inmediato aquí en Nuevas Voces de Radio Agricultura. En el último bloque de Nuevas Voces de Radio Agricultura en esta edición de viernes con Paz Charpentier y Luciano Cruzcoque. Los invito, Paz y Luciano, a que veamos un tema que no por repetitivo, lamentablemente hay que dejarlo de lado, que es el tema de la seguridad. En menos de 24 horas, solo en la región metropolitana se han registrado 5 homicidios. Una situación bastante dolorosa y que además, si nosotros vemos en la clase política las discusiones que se están dando, no solo son discusiones que uno puede decir van aisladas de este tema, sino que también van en contra de este tema, y creo yo que las pensiones de gracia son el ejemplo más palmario de eso, y no solo de la política errática del gobierno de, en principio, otorgar esas pensiones de gracia, luego decir que las van a revisar, luego reafirmar que van a haber muchas personas con prontuario policial que seguirán con esas pensiones de gracia, y ahora el espaldarazo que vemos de uno de los partidos más importantes del gobierno, que es el Partido Comunista, ¿no es cierto? Esto fue lo que dijo el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona. Si alguien va a sostener que el ojo de una persona que lo pierde tiene más valor o menor valor porque tiene un prontuario policial, estaríamos llegando a un debate que no aconsejan las normas internacionales. Una afirmación bastante tramposa, porque aquí no estamos hablando de una potencial indemnización civil que tenga que hacer el Estado frente a un atropello a los derechos humanos. Eso no es así. Estamos hablando de una pensión de gracia que se entregan por otras características distintas a la misma indemnización que debería realizar el Estado. Senador Luciano Cruzcoque, ¿cuál es su opinión? Mira, a mí me tocaba, Juan, cada cierto tiempo, tratar de interceder por artistas que estaban en situación de precariedad económica, y artistas que eran reconocidos a veces, que tenían una larga trayectoria, que contaban también con una acreditada historia como artistas, como agentes de la cultura importante, y que estaban viviendo en muy malas condiciones. Y ahí se les gestionaba una pensión de gracia que se gestionaba a través de la Subsecretaría del Interior. Actores, artistas, pintores, escultores, ¿verdad? Personas con servicios destacados a la República. Esa es la lógica de las pensiones de gracia. O personas que estaban en una situación de incapacidad o discapacidad, ¿verdad? Lo que dices tú tienes mucha razón. Claro, si hay alguna acción penal o civil que pueda ser reparatoria por parte del Estado, muy distinto que pensiones de 550.000 pesos a personas de 35 años con antecedentes policiales graves, violaciones, homicidios, ¿verdad?
por toda la vida, ¿verdad? 550.000 pesos, que se han aumentado además algunas en esos casos. O sea, acá en el fondo ha habido un pago a aquellos que fueron a las protestas, porque las protestas le interesaban a un cierto grupo, el vandalismo, las quemas, los saqueos en los centros en general históricos de las ciudades, que fueron parte de ese mal momento histórico, de esa vergüenza que se llamó el octubrismo, y que muchos siguen apoyando, y que el diputado Boris Barrera del Partido Comunista y Lautaro Carmona del Partido Comunista y el señor Cuello del Partido Comunista defienden a brazo partido, porque estas son pensiones para sus amiguis, para sus amigos. Entonces, acá yo siento, y hay un informe de Francisco Zúñiga que señala que el presidente tiene el poder de revocar esas pensiones, y yo creo que a personas con antecedentes delictuales no deben tener pensiones de gracia. Las pensiones de gracia son por mérito y servicio a la República, o por grave incapacidad o discapacidad, no por otras razones. Entonces acá se está malversando un instrumento finalmente para poder premiar a aquellos que son afines políticamente en términos de lo que se quería lograr con el estallido social y la plaga espantosa que fue octubre, y que destruyó no solamente la economía, sino que durante varios años al país y a todas sus zonas productivas más importantes. Entonces, creo que cuando uno ve que las señales que se dan por parte del gobierno apuntan a proteger delincuentes, no nos extrañemos de que delincuentes estén hoy día envalentonados, aumentando la tasa de delitos enorme que tenemos hoy día en el país. Así es. Yo creo que el gobierno nuevamente ha terminado por desvirtuar una institución bastante importante como son las pensiones de gracia, que, como muy bien dice el senador Cruzcoque, están para dos causales: o una necesidad que en realidad no puede valerse por sí misma una persona, o grandes méritos y grandes aportes al país. Y además se puede establecer en circunstancias particulares bien justificada, cosa que ninguna de estas pensiones el gobierno del presidente Boric lo hizo, y eso se puede leer en cualquiera de los decretos en los cuales se establecen estas pensiones de gracia, y resulta ser bastante lamentable. Y vuelvo a insistir en que no se tiene que confundir esto con una indemnización al Estado, ¿ya? Que el Estado tenga que entregar por algún atropello a los derechos humanos, porque para eso son dos causas absolutamente distintos. De uno depende de la voluntad de ciertos ministros para firmar ese decreto, y en lo otro juega el Consejo, el CDE, el Consejo de Defensa del Estado, ¿no es cierto? Paz Charpentier, ¿cuál es tu opinión al respecto? Sí, bueno, solo quiero destacar un dato que es lamentable también: el día de los datos. Tengo muchos datos hoy. Pero fíjate que, y aún es lamentable, y que tiene que ver con lo que estamos conversando. Ya las primeras semanas del año, Juan Lago, ya han existido una decena de asesinatos que incluye a niños. No olvidemos hace algunos días la lamentable noticia de un pequeñito también asesinado a balazos por, comillas, un famoso ajuste de cuentas, como si eso fuera una justificación que debiera de algún modo tranquilizar nuestra preocupación con respecto al tema, desde la mirada del gobierno, obviamente. Son decenas las personas asesinadas. Yo ya comentaba además que el día de ayer en Concepción nos levantamos con esta noticia de una persona que murió de un balazo en la cabeza en un barrio que es residencial, universitario en Concepción, y lo dejaron tirado en la calle, y todavía están buscando a los eventuales responsables. Con respecto al tema de las pensiones de gracia, todos sabemos que el gobierno tiene una relación incestuosa con la violencia, con quienes ocupan la política, más bien la violencia como método de acción política. No se nos va a olvidar jamás cuando existía esta mesa de seguridad y el presidente de la República respondió con los famosos indultos a los delincuentes de la Revolución de Octubre del 2019. Y estas pensiones de gracia, que como bien tú dices, no están destinadas a resarcir perjuicios, porque para eso existen otras vías, que si el Estado en definitiva vulnera derechos y genera perjuicios, entonces deben ser esas personas indemnizadas por esa razón, y no a través de la mera liberalidad del presidente de la República, como vemos en este caso. Y yo creo que aquí es otra constatación, Juan Lagos, de que en el Estado hay plata que sobra, que parece que se desaparece, digamos. Es decir, esta excusa que habitualmente alude el Frente Amplio del Partido Comunista de que tenemos que aumentar los impuestos porque falta plata, bueno, se cae con este tipo de cosas, en donde vemos que claramente se utilizan más los recursos para gustitos ideológicos del gobierno, a costa de la fe pública, a costa de la seguridad de los chilenos y, por supuesto, a costa también del bolsillo de todos los chilenos, Juan Lago.
Así es. Ya nos están quedando 2 minutos por si alguno de ustedes, Luciano, Paz, quieren agregar una cosa más al respecto. Luciano. Sí, no, yo quiero profundizar sobre lo que dice La Paz. Aquí se pide plata para las pensiones, pero se aumenta en una cantidad enorme el empleo público, ¿verdad? Porque el otro empleo no crece, ¿verdad? Se desincentiva el crecimiento de las empresas. Tenemos el impuesto corporativo de los más altos de la OCDE, ¿verdad? El promedio de la OCDE son de 23,5 y nosotros estamos en 27. Así es. ¿Dónde están los esfuerzos precisamente para que el país empiece a andar? ¿Dónde está el esfuerzo de modernización del Estado y de austeridad también del propio Estado precisamente para poner esos recursos, estas pensiones de gracia, que hay que buscar hacer el cálculo, porque entiendo que son cerca de 20.000 en total, pero hay que saber cuáles son las que están mal dadas, y el gobierno tiene que dar en eso un paso atrás y que esos recursos vayan precisamente a aquellas necesidades que se dice que con tanta urgencia necesitamos saldar, y está muy bien. Pero aquí hay un doble discurso en términos de entregar plata a quienes son afines, son los míos, y pedir plata para todo lo demás. O sea, acá, ¿dónde está el esfuerzo de modernización del Estado? Nosotros que vimos en su momento también la reforma tributaria, no se vio, era lo último colgando de la lista, el esfuerzo de crecimiento económico y el esfuerzo de modernización del Estado. Y yo creo que hay que invertir esa pirámide. Primero modernización del Estado, después crecimiento económico, y después veamos de qué manera vamos ajustando la enorme cantidad de ingresos que hoy día tiene el Estado, ¿verdad? Y los cuales muchos se malgastan, como hemos visto en esta conversación. Así es, lamentablemente en todas las reformas se ve que el bienestar de los chilenos, el progreso de los chilenos no está siendo prioridad. Bueno, y hasta aquí hemos llegado en esta edición de Nuevas Voces de Radio Agricultura. Quiero agradecer a Paz Charpentier, a Luciano Cruzcoque, y dejarlos invitados para la próxima semana a que nos escuchen. Va a estar, supongo, el gran doctor Jorge Acosta reemplazando a Tomás Bengolea en su viaje, así que nos vemos el miércoles. También quiero dejarlos muy invitados hoy día a que escuchen Llegó la Hora, en nuestra sección que tenemos con José Francisco Lagos, Entre Libros y Lagos, donde estaremos comentando el último libro de Pilar Molina sobre el caso Spinac y Jovino Novoa, que está bastante interesante, uno de los mejores libros que he leído en este último tiempo. Y no se despeguen actualmente ahora de nuestra sintonía, porque ya viene Deportes en Agricultura. Les mando un gran saludo y que estén muy bien. Nos vemos prontamente.